amigos y amigas, muy buenas tardes. Los saludo en el glorioso nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabado sea siempre por los siglos y los siglos. Deseándoles a todos paz, amor y misericordia de parte del Padre de nuestro Señor Jesucristo, a todos, hoy en día que nos hace falta tanto que abunde el amor en nuestros corazones, la misericordia, la justicia. Sabemos que somos seres humanos, somos polvos de la tierra, el Señor conoce nuestra condición, somos pecadores delante de Él día a día. No hay un solo santo, dice el Señor, no hay un justo que haga el bien y peque. Por eso es importante siempre acercarnos a Él, sabiendo de que somos pecadores día a día. Bien, hemos venido hablando sobre diezmos, primicias y ofrendas, el rapto secreto o arrebatamiento que muchos dicen. Hoy vamos, mediante el Espíritu, a hablar sobre las doctrinas que se han levantado hoy en día. Ciertas congregaciones en muchas partes del mundo hablan de una doctrina de unicidad y otros hablan de una doctrina de Trinidad. Vamos a ver si tanto la unicidad que hablan y la Trinidad tienen un sustento bíblico. Por lo tanto, sabemos que si no tienen sustento bíblico, son doctrinas meramente humanas y tenemos que tener cuidado sobre ellas. No podemos de versículos tergiversarlos para acomodar una doctrina a nuestro acomodo. Debemos siempre ceñirnos a lo escrito, dice el Señor. Sabemos que la Biblia ha sido manipulada, pero siempre la luz de su rostro resplandece en esta escritura. Bien, vamos a comenzar hablando sobre doctrina de unicidad y Trinidad, a ver si ellas tienen un sustento bíblico. Vamos a comenzar por el libro de Éxodo. Vamos a comenzar leyendo Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 17. Vamos a leerlo para entender qué viene diciendo el Padre de nuestro Señor Jesucristo acerca de una enseñanza o una doctrina de unicidad y Trinidad. Bien, vamos a leerlo. Dice el Señor. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo? ¿Quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, 2 puntos. ¿Y qué hay de tu hermano Aarón? Coma. El levita le preguntó, yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se te alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Bien, vemos que el Señor comienza aquí a hablar ya desde el Antiguo Testamento por medio de Moisés sobre una unidad de conjunto, una unidad que el Señor viene hablando no de una doctrina humana, sino de una unión entre Dios y los hombres. Siempre sabemos que el Señor ha querido estar unido con el hombre, pero el hombre es el que no ha querido unirse al Señor por medio de su Espíritu, por los pecados que día a día nos abundan en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Bien, vamos a volverlo a leer para ir entendiendo qué es lo que quiere decir el Señor. Sabemos que estamos hablando sobre doctrina de unicidad y Trinidad, si ellas tienen un sustento bíblico o si el Señor nos está dando otra clase de enseñanza. Bien, vamos a volverlo a leer. Éxodo capítulo 4, versículo 10, vamos a leerlo. Señor, yo nunca me he dirigido por mi facilidad de palabra, en este caso Moisés hablándole al Señor, objetó Moisés, y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy, que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho hablar. Vemos que aquí
ya el Padre de nuestro Señor Jesucristo venía hablándole a Moisés de mucho tiempo atrás, pero Moisés en este caso era un hombre de poco de palabra, corto de palabra, y él le decía al Señor que cómo se iba a dirigir al pueblo si no era capaz de transmitir lo que el Padre le decía. Bien, y el Señor le responde, ¿y quién le puso la boca al hombre? Hace una pregunta al Señor, en este caso preguntándole a Moisés. Le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, dos puntos. ¿Y qué hay de tu hermano Aarón? Sabemos que el Señor, en su poderosa sabiduría, sabía que el hermano de Moisés, en este caso Aarón, era un hombre más elocuente, era un hombre más, tenía más facilidad de diálogo con las personas y en este caso el Señor quería también utilizar a este hombre para que fuera también un portavoz. Bien, vemos que ya estaba Moisés y Aarón. Bien. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a algo otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Miren cómo el Señor ya sabía que él era una persona más rápida, era más una persona, como dice el Señor aquí, más elocuente, una persona que podía llegar más al pueblo, era más ligero de palabra. Bien. Además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te vea, se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca, y yo los ayudaré a hablar a ti y a él. Mira el Señor cómo viene haciendo un conjunto, viene haciendo una unidad de que él iba a hablarle, en este caso a Moisés se iba a dirigir, pero Moisés se iba a dirigir a Aarón. Ya vemos que hay un conjunto, una unión en estos en este caso por el Señor, por Moisés y también por Aarón. Bien, dice el Señor, tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Y tú hablarás con él y les pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él. Mira el Señor cómo viene haciendo esa unión. Y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras. Y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Bien, vemos cómo en este caso el Señor está utilizando a Moisés y Moisés utiliza a Aarón, su hermano. Vemos cómo el Señor hace una unión, viene enseñándonos qué es una unión porque está utilizando tanto a Moisés como a Aarón. En este caso el Señor habla a Moisés y Moisés habla a Aarón y Moisés y en este caso Aarón habla al pueblo. Vemos que es un conjunto de tres aquí en este momento, en este caso el Señor, Moisés y Aarón, unidos en un mismo propósito que era hablarle al pueblo de Israel. Pero como Moisés era un hombre poco de palabra, decidieron también que Aarón participara, en este caso el Señor con su sabiduría, quería que estas palabras llegaran al pueblo, pero vemos como el Señor aquí nos habla muy claro y nos dice, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro, y cuando te veas se le alegrará el corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él, y les enseñaré lo que tienen que hacer. Mire lo que dice, es muy importante. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si yo mismo le hablara. Bien, vemos que esto ya comienza el Señor hablando de una unidad muy clara en el libro de Éxodo. Vemos que el Señor aquí, en este caso, escoge a Moisés, también a Aarón, y hace una unidad entre ellos dos, en este caso también en el Señor, porque serían tres, el Señor hablándole a Moisés y Moisés hablándole a Aarón y Aarón hablándole al pueblo. Bien, vemos que el Señor ya comienza aquí a explicarnos qué es una unidad, una enseñanza de unidad. No vemos que está hablando de una unicidad ni de una trinidad. Bien. Seguimos en el mismo libro de Éxodo,
Vemos en el capítulo 23, versículo 20, vamos a ver qué dice el Señor en el libro de Jesús. Dice: Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía, y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos, que voy a exterminar: tierra de amorreos, hilitas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. Bien, muy importante lo que el Señor está diciendo también aquí en el libro de eso, donde el Señor tiene un representante. Lo dice muy claro: el Señor siempre ha tenido intermediarios, tanto en el Antiguo Testamento y en este caso en el Nuevo Testamento. Sabemos que el representante del Padre en el Antiguo Testamento han venido siendo Moisés, Josué, David, Salomón, y todos los profetas han sido intermediarios entre Dios y los hombres. Y en el Nuevo Testamento sabemos que el intermediario mayor es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que viene a ser intermediario sobre Dios y los hombres por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, vemos aquí cómo el Señor muy claramente dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti. Envía un ángel. Ya sabemos que el Señor tiene muchos ángeles, que el Señor puede hacer, como dice la Escritura, de los ángeles llamas de fuego, y puede hacer de sus vientos sus servidores. Bien, en este caso envía un ángel en representación del Señor. No que el Señor mismo haya venido, o que haya, como muchos dicen, que vino, que se convirtió en carne, y que se volvió hijo, y que después se volvió padre, y que después se volvió el Espíritu Santo. No, las cosas tienen su orden. Dios es un Dios de orden, Dios no es un Dios de desorden. El Padre viene hablando en este caso, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, viene diciendo, dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti, para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Mire lo que dice, muy importante: préstale atención y obedécele. No te rebeles contra él, porque va en representación mía. Mire cómo este ángel va en representación del Señor. Vemos que hay una unidad en este caso, entre el Padre y este ángel. Hay una unidad, y ese ángel viene a cumplir una misión encomendada por el Padre, y en este caso se dirige al pueblo de Israel con ciertas instrucciones que el Padre ha enviado a este ángel, y le dicen que procuren obedecerlo. Bien, muy importante lo que dice: si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones que el Padre le había dado a ese ángel, y ese ángel se la iba a dar al pueblo de Israel. Seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar: tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. Bien, vemos que el Señor aquí también, en este caso, está, este ángel está siendo un intermediario entre Dios y los hombres para llevar estas instrucciones al pueblo de Israel. O sea que comenzamos a entender que es una unidad. Bien, seguimos más adelante en el libro de, en este caso, de Éxodo. El Señor, en el capítulo 26 de Éxodo, versículo 6, dice el Señor así. Dice: mire lo que el Señor, aún dándole instrucciones a Moisés para que hiciera un santuario, aún sobre ese santuario que iba a ser demolido prácticamente con el tiempo, mire el Señor cómo habla de una unidad, aún de las piezas de un santuario que iba a ser quitado. Habla siempre el Señor hablando de una unidad. Dice el Señor, vamos a leerlo del capítulo 6, versículo 6 para ser más exactos. Hay luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas una con otra, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Bien, todo lo que el Señor hacía lo venía haciendo en unidad. No viene hablando de unicidades, ni trinidades, ni que tres personas se meten en uno, ni que uno son tres personas. No, el Señor es muy claro en su palabra y viene hablando siempre del Antiguo Testamento sobre una unidad.
Lo comenzamos a ver desde Éxodo, cuando en este caso, por medio de Moisés y Aarón, se dirigió al pueblo de Israel. Vemos cómo los utilizó a los dos y vemos cómo Moisés le habló a Aarón como si el padre le estuviera hablando a Aarón directamente. Y Aarón le habló al pueblo como si el padre le estuviera hablando directamente al pueblo. Pero vemos esa unidad de conjunto. Bien, ya el Señor también hablándolo aquí en el libro de Éxodo. Vámonos también aquí, seguimos en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 12, dice el Señor así. Moisés le dijo al Señor, tú insistes que yo deba guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga, así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Mire lo que dice el Señor, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, no vamos a saber no vamos a saber de tu pueblo y yo, que contamos con tu favor. ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? Mire lo importante que Moisés le dice al Señor que si él no va con ellos, ¿qué diferencia tendrían entre los demás? En este caso, el Señor siempre ha diferenciado entre profetas, apóstoles y su hijo. Ellos han tenido la diferencia entre nosotros. Bien, dice el Señor, está bien, haré lo que me pide, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Bien, déjame verte con todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla. Y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Bien, vemos que al Padre nadie lo ha visto nunca, ni siquiera este hombre que es considerado amigo de Dios. Nadie lo ha visto, simplemente Moisés cuando subía al monte Sinaí escuchaba, veía la gloria de Dios, pero ver la gloria de Dios o hablar cara a cara con Él no quiere decir de que estuviera hablando físicamente, no. Vemos que la zarza ardiente era unas llamas que no quemaban nada, pero tampoco se apagaban. Vemos que hay una gloria tremenda la del Señor en el monte Sinaí y vemos aquí que Moisés, en este caso, considerado amigo de Dios, nunca lo vio. Y muchos dicen que en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo era el Padre encarnado, supuestamente. O otros dicen que se manifestó y bueno, cosas que son salidas de contexto y que no tienen ninguna lógica bíblica, no tienen ningún argumento bíblico, simplemente son especulaciones de los hombres, doctrinas humanas que se basan en cosas que no tienen sustento bíblico, ni por la palabra, ni en este caso por el Señor. Bien, vemos lo que dice el Señor aquí en Éxodo, dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no vayas, no nos dejes salir de aquí. Si no vienes con nosotros, no vamos a saber de tu pueblo y yo, que contamos con tu favor. ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Dice el Señor, está bien, haré lo que me pide, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Mire, él como le decía que quería verlo, quería mirarlo, lo que era realmente el Señor, pero el Señor le dice estas palabras. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien yo quiera tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Bien, aquí vemos que el Padre nadie lo ha visto, ni siquiera Moisés, en ese caso ni Abraham, ni ninguno de los profetas lo vieron, ni los apóstoles tampoco. Sabemos que la gloria del Señor es el aire, la tierra, el cielo, los animales, el aire que respiramos, bendito el Señor, esa es la gloria. Y la gloria más grande fue haber enviado el Señor a su Hijo a la tierra, pero de eso, del Hijo, hablaremos más adelante. Hoy estamos hablando de doctrina de unicidad y trinidad, si tiene sustento bíblico. Y en este caso el Señor, vemos que aquí Moisés no lo vio, pero ya nos habla de una unidad que viene hablando del libro de Éxodo, cuando lo utilizó a él y a Aarón. Bien. Ahora, vamos a seguir, vamos a irnos al libro de los números,
capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice el Señor les dijo, escuchen lo que les voy a decir. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es el hombre de mi confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigma. Él contempla la imagen del Señor, ¿cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Bien, vemos que el Señor aquí habla de Moisés, un profeta, un hombre considerado amigo de Dios, nunca lo vio, y vemos cómo el Señor hace una unidad con Moisés. Dice el Señor, cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueño. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Mire la unidad que tenía el Padre con Moisés. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Mire lo que el Señor viene hablando por medio de Moisés en el libro de los Números, y esto es una unidad tremenda la que el Señor tenía con Moisés, que incluso le dijo que era su amigo, que hablaba con él sin enigmas, cara a cara, y que contemplaba la imagen del Señor, pero nunca lo vio. Vio su gloria el Señor, y es algo tremendo lo que el Señor habla aquí, porque muchos dicen que han visto a Dios y que se encarnó y que vino y nos enseñó como hijos, y bueno, cosas que más adelante hablaremos sobre ese tema. Hoy estamos hablando de unicidad y Trinidad. Vemos como el Señor viene hablando de una unidad. Bien, vamos hablando aquí en el libro de Deuteronomio, vamos a hablarlo en el capítulo 5, versículo del 1 al 5, vamos a leerlo para tener claro qué es lo que dice. Moisés convocó a todo Israel y dijo, escuchen israelitas los preceptos y las normas que yo les comunico hoy. Apréndanselos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte de Joreb. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo este pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. Algo muy importante lo que dice este versículo. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes, para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tienen miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo. Bien, mire lo que dice Moisés, en este caso en el libro de Deuteronomio. Dice Moisés, en aquel tiempo yo actué como intermediario. Mire lo que es hablar de una unidad, porque cuando hay un intermediario estamos unidos a esa persona en un mismo propósito. En este caso el Señor estaba unido a Moisés en espíritu, no en cuerpos. No podemos pensar de que tres personas se meten en una o que una se mete en tres, no. Aquí vemos que están unidos por el espíritu, están unidos en una fe. En este caso Moisés unido en la fe al Señor y obedeciendo sus mandamientos y sus estatutos, y así lo quiso dar a conocer al pueblo. Dice, en aquel tiempo yo opté como intermediario entre ustedes y el Señor. Mira algo importante, esta unidad que viene hablando el Señor, ya desde el libro de Deuteronomio viene hablando de una unidad, en este caso Moisés como intermediario del Señor. Bien, seguimos en el libro de Deuteronomio, vamos a ver lo que dice el Señor. Dice el Señor, en el capítulo 18, versículo 17 dice, y me dijo el Señor, en este caso se lo dijo a Moisés, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mando. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otro Dios. Bien, vemos que aquí el Señor le dice a Moisés una profecía que le da que iba a levantar un profeta como él, en este caso, un hombre íntegro. Vemos que en el libro de los Hebreos habla muy claro sobre este tema, lo veremos más adelante, pero aquí vemos cómo el Señor ya venía hablando de que iba a levantar un profeta, igual que lo era Moisés. Vemos que el Señor ya venía hablando de siempre una unidad, nunca de una unicidad ni una trinidad. Dice que venía a levantar otro profeta que se una a la misma fe, a la misma causa que en este caso tenía Moisés delante del Señor. Bien,
Seguimos hablando de unidad y Trinidad. Vamos a hablar qué dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 11, versículos 6 al 7. Dice el Señor: Cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido agarró 2 bueyes y los descuartizó, y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel. Con esta advertencia: así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. El temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Bien, vemos aquí en esta parte de la primera de Samuel, el libro de primera de Samuel, capítulo 11, versículo del 6 al 7, dice el Señor: cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él. Mire cómo esta unidad que hace el Espíritu Santo con estos hombres, en este caso con Samuel, dice que vino el Espíritu de Dios vino con poder sobre él y agarró 2 bueyes y los descuartizó y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel con una advertencia: así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. Mire que ya le estaba dando una advertencia al pueblo de que no se uniera a la causa que ellos tenían. En este caso iban a quedar como los bueyes, descuartizados. Entonces, en este caso, Samuel muy claro le dice que tenían que unirse en el propósito en el que iban a estar. Bien, el temor del Señor se apoderó del pueblo y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Y eran muchos, pero salieron como uno solo, un conjunto, una unidad, unidos en esa causa que en este caso tenían en estos momentos, esa guerra que iban a librar, pero dice el Señor que iban unidos como un solo hombre, hablando ya de una unidad. Bien, seguimos. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dice el Señor así, dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Vemos que el Señor recorre la tierra con solo su mirada. La misma palabra dice que ya comenzamos a ver desde eso qué son los intermediarios, qué estaban enseñando. Ya vemos que comienzan a enseñar sobre una unión. En este caso vemos que Moisés, unido con su hermano Aarón y con el Señor, se dirigieron al pueblo de Israel. Vemos esa unión que hicieron en fe, en propósito, para transmitir lo que el Señor quería al pueblo de Israel. Pero en este caso el intermediario era Moisés y Aarón. En este caso vemos que en el libro de Samuel, vemos que Samuel también se unió en esta causa a Saúl y por el espíritu del Padre que llegó a Samuel, descuartizaron 2 bueyes y esta advertencia se le hicieron llegar al pueblo diciéndoles que si no se unían a la causa que ellos tenían, pues iban a quedar como estos bueyes. Vemos lo que es la unidad, que salieron, después de eso salió todo el pueblo unidos como un solo hombre y eran muchísimos hombres, pero salieron en un mismo propósito que era llevar a cabo lo que en este caso el Padre de nuestro Señor Jesucristo quería, por medio de Samuel y Saúl. Bien, vemos y seguimos hablando de unicidad y Trinidad. Vemos que hasta el momento no nos dice nada de unicidad ni Trinidad, pero nos viene hablando de unidad. Bien, el Señor en el libro de Job, capítulo 16, versículo 18, dice el Señor, en este caso Job hablando en este libro, dice así: a tierra, no cubras mi sangre, no dejes que se calle mi clamor. Ahora mismo tengo en los cielos un testigo, en lo alto se encuentra mi abogado, mi intercesor es mi amigo, y ante él me deshago en lágrimas, para que interceda ante Dios en favor mío, como quien apela por su amigo. Bien, pasarán solo unos cuantos años antes de que yo emprenda el viaje sin regreso. Entonces, vemos aquí también Job diciendo que tiene un intercesor, que tiene un amigo, y que ese intercesor va a interceder a favor de él ante Dios.
Sabemos que el abogado es nuestro Señor Jesucristo, que intercede ante el Padre por nosotros. No que el Padre sea el Hijo y que el Hijo sea el Espíritu. Y bueno, han hecho una cosa tremenda, estas doctrinas de Trinidad y la doctrina de la unicidad. Han hecho cosas tremendas en la humanidad. Y siempre diciéndoles, y se pegan de muchos versículos, de tanto el Antiguo Testamento, Éxodo, que Dios es uno solo, que no hay dioses fuera de ellos, y en Isaías que yo mismo estaré presente, y son cosas que la verdad no entienden, porque tenemos que entender los tiempos en que están hablando, por quién, por medio de quién están hablando, a quiénes utilizan, qué es lo que está pasando, pero esto es por medio del Espíritu Santo. En este caso, el Padre hablando por medio de Job, pero Job aclarando que él tenía un intercesor, un amigo, pero aparte del Dios Altísimo. ¿Quién sería ese amigo? Vamos a leer otra vez de nuevo. Dice, a tierra, no cubras mi sangre, no dejes que se calle en mi clamor. Ahora mismo tengo en los cielos un testigo. ¿Por qué dice que hay en los cielos un testigo? Hay alguien más atestiguando a favor de él ante el Padre. Y sabemos que es el Hijo de Dios, que muchos no entienden que el Hijo de Dios vive desde la eternidad porque no es una manifestación de Dios como habla, pero de esas cosas hablaremos más adelante. Hoy estamos hablando de unicidad y Trinidad. Bien, aquí vemos que también hay una intercesión, vemos, hay una unidad entre este caso, Job, su amigo, Job hablándole a su amigo, que es el intercesor, y este intercesor hablándole al Padre sobre Job. Vemos cómo vienen hablando sobre una unidad, en este caso de fe, de obediencia. Job muy claramente dice, ahora mismo tengo en los cielos un testigo, en lo alto se encuentra mi amigo, mi intercesor es mi amigo, y ante él me deshago en lágrimas. Mire, importante, para que interceda ante Dios en favor mío. Cuando alguien intercede a favor de alguien, hay una unidad. ¿Por qué? Porque tienen un mismo propósito. Que en este caso, Job quería que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, intercediera a favor de él por las cosas que este hombre era un hombre íntegro, pero vemos la historia de él y bueno, vemos que aquí hablamos de una unidad, Job lo viene mostrando también. Bien, seguimos en el libro de los Salmos, en este caso capítulo 2, versículo 1 al 12, vamos a leerlo para ver qué nos dice este Salmos. Bien, dice, ¿por qué se subleman las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Mire algo muy importante, que en este caso el salmista nombra un Señor y un ungido, que no son los mismos, porque cuando ungen a alguien, el ungido es diferente al que lo está ungiendo. Vemos en el caso de Samuel, que ungió a David, y David no era Samuel. O sea que tenemos que tener muy en cuenta y con mucho cuidado estas cosas, como habla la Escritura. En este caso habla que las gobernantes de la tierra se han confabulado contra el Señor y contra su ungido. Y en este caso el ungido no es el que escribió los salmos. Estamos hablando de una profecía. Bien, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, líbranos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, y en su enojo los reprende. En su furor los intimida y dice, he establecido a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Y no está hablando de David, porque estamos hablando ya de una profecía, pero él estableció un rey sobre ese reino que tenía David, y sabemos que es el Hijo de Dios. Bien, mire lo que dice muy importante. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro y las harás pedazos como vasijas de barro. Algo muy importante que esto viene el Señor hablando por medio del salmista y el salmista aclarando que dice que los gobernantes se han confabulado contra el Señor y contra su ungido. Y sabemos que el Señor ungió a su propio Hijo para que viniera a la tierra y pudiéramos nosotros contemplar la gloria de su Padre por medio del Hijo, pero no como las personas dicen que el Padre se convirtió en un Hijo
y que después se convirtió en un padre, no. El mismo Padre hablando aquí en este salmo por medio del salmista, y el salmista haciendo una aclaración dice así: yo proclamaré el decreto del Señor, o sea, del Padre. Tú eres mi hijo. A alguien nombra un hijo, y no le está diciendo a David, le está diciendo a Jesucristo, porque a ninguno, ni siquiera a David, ni a los profetas, ni siquiera a los ángeles le dijo hijo, sino que le dijo: tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. ¿Qué pasa cuando el Señor hace esta aclaración? Bien, pero sobre ese tema indagaremos más adelante porque si no nos desviamos. Bien, entonces en este caso el Señor vemos que hay un hijo, hay un padre unidos en propósito, del cual Jesucristo habló muy claramente, vamos a verlo más adelante, pero vemos que en este caso hay un Señor, hay un ungido, unidos en un mismo propósito, padre e hijo, unidos en un mismo propósito, que era reconciliar al mundo, redimir sus pecados. El Padre, por medio de su Hijo, hizo esta obra maravillosa que fue enviar a su Hijo a la tierra. Más adelante hablaremos sobre el tema del Hijo. Hoy estamos en unicidad y Trinidad. Vemos que aquí no nos habla de unicidad ni Trinidad, vemos que nos está hablando de unidad. Aquí en este caso el Señor y su ungido, unidos. En este caso también le llama a su Hijo. Bien, el salmista hablándolo muy claramente, hablando de una unidad. Seguimos en el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 6, dice el Señor así. Dice en este caso: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, porque me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Bien, aquí vemos muy claramente, esto está más adelante en el libro de los Hebreos, nuestro Señor Jesucristo dirigiéndose a su Padre, en este caso el Padre ya adelantando una profecía, y en este caso el salmista relata esta profecía del que se iba a consumar esa profecía. Todo tiene una unidad, una explicación, en este caso el Padre, por medio del salmista, hablando sobre una profecía que se iba a cumplir en el Hijo de Dios, más adelante. En este caso dice: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tú, la ley, la llevo dentro de mí. Vamos a volverlo a leer. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. La ley la llevo dentro de mí. Bien, en este caso vemos cómo el Padre habla al salmista y el salmista hace proclama esta profecía, para quién iba dirigida esta profecía y en quién se iba a consumar esta profecía. Sabemos que esta profecía se consumó en el Hijo de Dios, más adelante lo vamos a ver. Entonces, para que veamos cómo funciona la unidad, el Señor nos viene hablando de una unidad, nos viene hablando de una enseñanza, de ser unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Hasta el momento no nos ha hablado de Trinidad ni de unicidad, no nos ha hablado absolutamente nada de eso. Bien, seguimos en el libro de los Salmos, capítulo 45, versículos 6 al 9, dice: tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El centro de tu reino es centro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Tu Dios te ha ungido con perfume y alegría, aroma de mirra, aloe y canela. Exhalan todas tus vestiduras desde los palacios adornados con marfil. Te alegra la música de cuerdas. Entre tus damas de honor se encuentran tus princesas. A tu derecha se halla la novia real, luciendo el oro más fino. Bien, vemos cómo el Señor le habla de un trono a un hombre que ha amado la justicia, ha odiado la maldad. Lo escogió por encima de sus compañeros. Y sabemos que al que escogió fue a nuestro Señor Jesucristo por encima de los ángeles. Vemos que todo eso son profecías del salmista, el Padre hablando por medio del salmista y el salmista pues dando a conocer estas profecías que iban más adelante a consumarse en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, vemos cómo siempre el Señor hablando de una unidad,
siempre uniendo a las personas. El Señor siempre hablándole al pueblo, hablándole a nosotros de cómo el Señor nos, el Señor nos ocupa, ¿cómo dice esta palabra? Somos instrumentos a Él, nos utiliza el Señor. Y en este caso nos utiliza como una unidad a nosotros, los seres humanos. Bien, seguimos hablando en el mismo libro de los Salmos, capítulo 63, versículo del 1 al 2, dice el Señor, dice, oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Mire David, cómo habla, en este caso, el Padre hablando por medio de David, pero David dando estas cosas, dice que lo busca intensamente, que ha visto el santuario y ha contemplado el poder y la gloria. Bien, sabemos que David no vio al Señor, pero vio su gloria, vio su poder. Vemos que el Señor utilizó también a David, fue un hombre muy apreciado por el Señor. Vemos cómo el Señor hizo una unión también entre David y lo utilizó grandemente, y vemos cómo aquí el Señor viene hablando de esta unidad tan grande que el Señor ha hecho con todos los hombres. Bien, dice el Señor en el Salmo 83:5, dice, mire lo que dice, como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti, los campamentos de Edom y de Ismael. Miren cómo siempre hasta el pueblo se unía en unión. Y dice el Señor como un solo hombre. Se confabulan, han hecho un pacto contra ti. Bien, vemos cómo el Señor siempre viene hablando de unidad. El pueblo se unía cuando habían guerras, cuando había una cosa. Se unían en un solo propósito, como si fuera una sola persona. Vemos el Señor muy claro hablando que es una unidad, explicándonos qué es una unidad. No nos habla de unicidad ni de trinidad. Bien, seguimos hablando en el libro de los Salmos. Dice en el capítulo 10, versículo 1, dice, así ha dicho el Señor a mi Señor. Aquí muchos dicen que David estaba mirando una sola persona, en este caso un espíritu, y que ese espíritu se componía de 2 o 3 personas. En este caso, dijo el Señor a mi Señor. Y muchos dicen que en este caso David le estaba mirando que le estaban hablando una carne, y bueno, cosas que son extremadamente terribles, son herejías terribles. Pero aquí muy claro dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Por qué David se refiere a esa manera? Un profeta desde la antigüedad. Dice, nombra al Padre y nombra a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué también lo nombra Señor? Vemos que en los Hechos de los Apóstoles el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, también dice que el Señor ha sido constituido por el Padre, Señor y Mesías, por medio de la resurrección. Entonces tenemos claro que David, desde mucho tiempo atrás, por medio del Espíritu ya viene anunciando esta profecía. Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vemos que el Padre va a colocar a los enemigos por estrado de los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió. Cristo fue el que dio su vida. El Hijo dio su vida. Aún siendo Hijo, dio su vida. El Padre aceptó este holocausto. Y aquí muy claro, ya viene el Señor hablando de una unidad entre Padre e Hijo. Dijo el Señor a mi Señor. Bien. Vemos que en la Biblia hay muchos versículos que no necesitan tanta aclaración. La Biblia es clara y por medio del Espíritu es muy clara las cosas. No necesitamos tanta interpretación, no necesitamos tanto escatología, no necesitamos tanta teología, polietismo, dualismo y una cosa y la otra, que lo único que hacen es desviar al hombre de verdaderamente el objetivo, que es en este caso el Señor hablándonos de una unidad, de conjunto, unidad. Bien, dije Proverbios 34, muy claro este pasaje, dice, ¿quién ha subido a los cielos y descendió de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo?
muy claro esto que dice el Señor. ¿Quién conoce su nombre o el de su Hijo? Más adelante hablaremos sobre ese nombre, pero hoy estamos hablando de unidad y Trinidad. Vemos que hasta el momento ni la Escritura no nos ha hablado de unidad ni Trinidad, pero sí nos viene hablando de una unidad. Ya vemos que el Padre, por medio de Moisés y Aarón, habló al pueblo. Vemos que Samuel y Saúl se unieron en propósito y le hablaron al pueblo también. Y vemos en este caso Job también reitera que tiene un intercesor muy claramente. Y vemos más adelante de lo que venimos leyendo que siempre el Señor habla de una unidad, no de una unicidad ni de Trinidad. Bien, seguimos. Vamos a entrar en el libro de Isaías. Vamos a hablar sobre un capítulo muy controvertido en la comunidad creyente y personas que malinterpretan estos textos, los sacan de contexto para ellos formar su doctrina humana. Vemos que la doctrina de unicidad y trinidad es humana, porque hasta el momento no nos ha dicho la Biblia absolutamente nada y estamos hablando en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar, en este caso, en el libro de Isaías, capítulo 9, un capítulo muy controvertido. Dice el Señor, vamos a leerlo desde el versículo 6 para hacer un análisis más rápido. Dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo, con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Bien, vemos que esta profecía de Isaías viene hablando que nos van a dar un hijo, que se iba a conceder un hijo por medio de, sabemos que una virgen, en este caso María, pero también tenemos que entender quién es la madre espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que hablaremos más adelante. Bien, María simplemente fue un instrumento. Bien, pero en este caso el Señor dice que nos han concedido un hijo, ha nacido un hijo, que toda la soberanía se iba a reposar sobre sus hombros y que se le iban a llamar Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, y que su soberanía se extendería por todo el reino de David. Vemos que a David le prometió otro rey que jamás se iba a quitar de ese reino. Y más adelante hablaremos sobre estos nombres que son Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero sabemos que cuando el Señor habla aquí que toda la soberanía reposará sobre sus hombros, vemos que hay una unidad en un solo propósito, una sola fe, que era redimir el mundo, y en este caso toda la soberanía del Padre se depositó en su Santo Hijo Jesucristo. Entonces vemos que siempre ha habido una unidad entre Padre e Hijo. Bien, vamos a mirar aquí en el mismo capítulo de Isaías, en el mismo libro de Isaías, dice, en el capítulo 11 dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. Algo muy importante, dice, el Espíritu del Señor reposará sobre él, no sobre Isaías. Esto es una profecía, tenemos que entender de que el Espíritu del Padre va a reposar sobre alguien, no sobre Isaías, porque ya el Espíritu estaba hablando en ese momento por medio de Isaías. Bien, el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios, la justicia será el cinto de su lomo. Bien, vemos que esto es muy claro, esta profecía que ya vemos que el Espíritu reposará en alguien. Sabemos que el Espíritu del Señor reposó también en su Santo Hijo después del bautismo. Sabemos que de ahí comenzó a morar el Espíritu del Señor sobre su Hijo. Y vemos que el Señor también reposaba su espíritu sobre estos hombres, en este caso sobre Isaías, y Isaías dando esa profecía, el espíritu del Señor reposará sobre él. Siempre sabemos que la unión la hace el Espíritu Santo. Aquí vemos que en este caso
el Padre hablando por medio de Isaías, Isaías dando esta profecía, uniendo esta profecía y uniendo al que iba a ser la profecía, al que le iba a recaer esta profecía, ya lo está uniendo a esta profecía. Bien, seguimos en el libro de Isaías. Vamos a leer en el capítulo 42 de Isaías, dice el Señor: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu. Mire que vuelve y lo recarga. Pero no es sobre Isaías, porque Isaías está dando la profecía para alguien. Bien, en este caso sabemos que esta profecía era para nuestro Señor Jesucristo. Muy claramente, dice el Señor: este es mi siervo a quien sostengo. Cuando él habla de un siervo, no se refiere a Isaías, se refiere a su propio hijo, que lo trató como un siervo. Siendo hijo, dice el Señor, quiso quebrantarlo, así fue, lo dice, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero en este caso dice: este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. ¿En quién se deleitó el Señor? Si no fue en su santo Hijo. O sea que había una unidad por medio del Espíritu Santo entre Padre e Hijo, una unidad. No habla de unicidades ni trinidades. Bien. Mi escogido en quien me deleito, sobre él he puesto mi espíritu, y llevará justicia a las naciones. No clamará ni gritará, ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Bien, vemos muy claramente lo que el Señor habla sobre su Hijo. En este caso, lo habla como un siervo. Dice que va a poner su espíritu, que él se deleita sobre este siervo, va a posar su espíritu y el Señor se deleita porque un hombre íntegro dice que no alzará por la voz por las calles y con fidelidad a la justicia. Dice: este es mi escogido en quien me deleito, bendito sea el Señor. En el bautismo de Juan vemos que en los cielos una voz dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bien, sabemos que el Padre siempre se deleitó en su Hijo porque nuestro Señor Jesucristo, un hombre íntegro, un ser humano de carne y hueso como nosotros, más adelante veremos esa naturaleza, pero hoy en día, en estos momentos, estamos hablando de una unidad. Entonces, en este caso, el Señor con un siervo unidos en un mismo propósito. Bien, sabemos que ese siervo es nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 5. Muchos han cogido estos textos para desbaratar la unidad y hacer de ellos doctrinas de unidad, otros doctrinas de Trinidad. En este caso, tergiversan estos versículos para su acomodo. Pero algo muy importante, vamos a leerlo para ver qué es lo que dice la Escritura. Isaías capítulo 45, versículos 5 al 6 dice: yo soy el Señor y no hay otro fuera de mí, no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré, para que sepan de oriente a occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Bien, esto es muy claro. En este caso, el Señor dirigiéndose al pueblo de Israel. En este caso, eran idólatras. Y él reiterándoles de que no habían otros dioses fuera de él, porque el pueblo de Israel se iban a dioses paganos y adoraban becerros, estatuas. Entonces el Señor hace muy claramente que no hay otro Dios fuera de él, pero no queriendo decir de que está sacando a nuestro Señor Jesucristo de su unidad. No, en este caso el Señor siempre ha mantenido a su Hijo unido en un mismo propósito. Lo envió como un hombre de carne y hueso para poder redimir el mundo, porque nuestro Señor Jesucristo también fue un intermediario y lo sigue siendo hasta la venida de Él. Sigue siendo un intermediario. Por eso tenemos que entender la Escritura, y muchos cogen estos versículos para decir que es una unidad, es una unicidad, perdón. Los de la doctrina de unicidad dicen: yo soy el Señor y no hay otro Dios fuera de mí, no hay ningún otro Dios. Que no hay ningún otro Dios fuera de mí, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Siempre se pegan de eso para decir que es una unicidad, de que Dios se manifestó en tres personas. Otros dicen que es tres personas manifestadas en una. Los de la doctrina de la unicidad, de la Trinidad, dice que son tres en uno y los otros son uno en tres. O sea que muchas veces no entiendo por qué están separados.
si están en la misma enseñanza. Tres en uno y uno en tres. Entonces, no entiendo por qué están desunidos. Unos con su doctrina de unicidad, que no existe en la Biblia, y otros con doctrina de Trinidad, que tampoco existe en la Biblia. Pero sí vemos que el Señor nos viene hablando de una enseñanza, no es una doctrina, una enseñanza de unidad. En este caso, el Señor haciendo unidad entre Moisés, Aarón, Samuel, Saúl, y en este caso, entre padre e hijo, haciendo unidades, no unicidad ni trinidad. Bien, vemos que estos versículos los aprovechan mucho las personas que tergiversan el Evangelio, pero son temas para indagar y no nos queremos salir del texto, sino que estamos hablando de unicidad y trinidad si tienen un apoyo bíblico. Vemos que hasta el momento no nos han hablado de eso. Bien, vemos aquí el Señor hablando por medio de el libro de Isaías. Aquí dice muy claro el Señor, del 21 al 24, dice, mire lo que dice el Señor muy claramente. ¿Acaso no lo hice yo? Esto es Isaías capítulo 45, versículo 21. Dice, ¿acaso no lo hice yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. También este versículo lo usan mucho los de la doctrina de unicidad. Fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Vuelvan a mí y serán salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, no hay ningún otro. He jurado por mí mismo, con integridad he pronunciado una palabra irrevocable, ante mí se doblará toda rodilla, y en mí jurará toda lengua, ellos dirán de mí solo en el Señor. Solo en el Señor. Bien, entonces, he jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable, ante mí se doblará toda rodilla. Bien, vemos que todos nos doblamos ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero hay que entender esa unidad entre Padre e Hijo. Entonces el Señor aquí dice, he jurado por mí mismo, porque en ese caso el Señor no tiene a nadie más por quien jurar fuera de Él, porque como lo dice el texto, no hay otro Dios aparte del Padre, pero sabemos y entendemos que el Padre es el que compone la unidad. El Padre es el que compone la unidad, el conjunto de unidad lo compone el Padre, pero dentro de ese conjunto de unidad nos movemos nosotros, está el cielo, la tierra, están los mares, está el aire y también estaba nuestro Señor Jesucristo como un hombre dentro de esa unidad. Bien, dice que aquí ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua, ellos dirán de mí solo en el Señor. Bien, más adelante veremos por qué se doblan ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque esto es mediante el nombre, pero hablaremos de eso más adelante. Bien, vemos que aquí en el capítulo de Isaías 49, vemos que esto es un profeta anunciando profecías por medio de el Padre, por medio de Isaías anunciando profecías. Dice muy claro el Señor, dice, escúchenme en costas lejanas, oigan esto, naciones distantes, el Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljalba. Me dijo, Israel, tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. Y respondí, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Pero mi justicia está en las manos del Señor, mi recompensa está con mi Dios. Y ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó, para que fuera yo su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él e Israel se reúna a su alrededor. Porque a los ojos del Señor soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. No es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quien he perseverado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Bien, vemos que en este caso el Señor habla de un siervo, no habla de Isaías como muchos dicen, porque a Isaías no lo puso como luz para las naciones. Sabemos que el que puso como luz para las naciones fue a su propio Hijo. Bien, entonces vemos que esto es una profecía ya del Padre hablando por medio de Isaías, Isaías dando esta profecía para el que iba
llegarle esa profecía, que en este caso es el Hijo de Dios. Vemos cómo sigue hablándonos de una unidad. El Padre a su Hijo lo volvió un siervo, bendito el Señor. En este caso también Isaías era un siervo, pero tenemos que entender la diferencia entre el Hijo e Isaías. Bien, en este caso el Señor, siempre hablándonos de una unidad, siempre hablándonos de no doctrinas, sino enseñanzas de cómo el Señor utiliza a la humanidad, en este caso al hombre, a un hombre que sea íntegro, que esté en el Señor lo utiliza para que se haga también de esa unidad, para que proclame su evangelio, que es el propósito del Señor para las naciones y para los seres humanos, que es el arrepentimiento. Bien, vamos a leer este pasaje muy importante que también está en el libro de Isaías, perdón. Vamos a leer este capítulo muy importante que habla otra profecía, el Padre por medio de Isaías dando esta profecía, y vamos a ver a quién le iba a recaer esta profecía. Bien, dice, en el capítulo 54, dice el Señor, perdón, vamos a leerlo en el capítulo 52, capítulo 13 al 15. Vamos a mirar esta profecía de Isaías. ¿Para quién va esta profecía? Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo muchas naciones se asombrarán, y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Bien, muy claro este pasaje. Dice, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado, triunfó en la muerte y fue levantado y muy enaltecido porque fue levantado entre los muertos por el Espíritu del Padre y fue llevado al cielo en gloria. Bien, dice que muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de aspecto tenía, nada de humano tenía su aspecto. Bien, vemos más adelante hablaremos sobre este tema, para no salirnos del contexto. Del mismo modo muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Bien, verán que era el Hijo de Dios y de lo que ha anunciado que era el Hijo de Dios. Bien, entonces aquí muy claro dice que los reyes se enmudecerán en su presencia en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y entenderán lo que habían oído por medio del Padre, los profetas, apóstoles y por su propio Hijo. Bien, seguimos leyendo en el mismo capítulo de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 53, dice, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Muy importante esto. No había belleza ni majestad. O sea que no era el mismo Padre, como muchos quieren hacer entender a las personas. Aquí está hablando este profeta, el Padre por medio de este profeta hablando sobre su Hijo, que en este caso lo nombra como un siervo, y vemos que no tenía ni belleza ni majestad alguna, o sea, no era un Dios, no era divino, como muchos dicen. Era hijo de Dios, lo sigue siendo hijo de Dios. Sabemos que él tiene la majestad de su Padre, pero ¿qué pasó? Que se despojó de esa majestad y se volvió un hombre como nosotros. Muy importante entender estos versículos. Dice, no había en él belleza ni majestad alguna, porque muchos dicen que era el mismo Padre y bueno, muchísimas cosas. Dice, su aspecto no era atractivo y nada de su apariencia lo hacía deseable. Importante, despreciado y rechazado por los hombres. Sabemos que el que fue rechazado por los hombres fue el Hijo de Dios. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Sabemos que Pedro lo negó, no lo quería ni mirar. Bien, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido. Muy importante estos versículos. Mire lo que dice, golpeado por Dios y humillado. El mismo Padre quebrantó a su Hijo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Sabemos que los pecados del mundo recayeron sobre el Hijo de Dios. El Padre quebrantó a su Hijo y en este caso el Hijo de Dios
también unido a su Padre. Vemos muy importante. Leemos leemos estas profecías porque es muy importante saber de qué estamos hablando y qué nos muestra la Escritura sobre esta parte de estas profecías. Dice, sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno según su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Mire lo importante que Cristo recogió todos los pecados del mundo en unidad, de todo el mundo. Recogió todos los pecados del mundo en su cuerpo. O sea, en la unidad de su cuerpo recogió todos los pecados del mundo. Vemos como el Señor, importante lo que nos enseña, lo que es una unidad. Bien, dice, maltratado y humillado. Sabemos que el que maltrataron fue el Señor Jesucristo. Ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro entre los malvados y murió entre los malhechores, bendito el Señor. Aunque nunca cometió violencia ni hubo engaño en su boca. Sabemos de quién está hablando. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Muy importante esto que pasa. Y como Él ofreció su vida en expiación, no que el Padre hubiera ofrecido su vida, sino que el Hijo ofreció su vida y el Padre recibió esa expiación, ese sacrificio, pero lo quebrantó. Bien, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz, gloria al Señor. Vemos que después de tanto sufrimiento, nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, vio la luz del Padre de nuevo y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo, mire lo que dice el Señor, justo, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, importante esta unidad, un puesto entre los grandes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que está a la derecha del Padre, no como muchos dicen que la derecha es poder y bueno, muchísimas cosas que salen de contexto, pero sabemos que le dio un puesto entre los grandes, bendito el Señor. Repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Mire lo que viene el Señor siempre uniendo los propósitos, uniendo su enseñanza. Aquí el Señor intercediendo por nosotros, el Hijo de Dios intercediendo a su Padre, siempre unidos en propósito. ¿Por qué están unidos? Porque nuestro Señor Jesucristo siempre intercede por nosotros por una sola causa, que es la salvación y que el Padre nos conceda su perdón. Bien, sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo el Padre hace las cosas y vemos que entre Padre e Hijo hay una unidad de amor, perseverancia y muchísimas cosas que el Señor nos ha hecho ver y nos sigue haciendo ver por medio de esta escritura lo que es una unidad. No nos habla de unicidad, no nos habla de trinidades y hasta el momento siempre venimos hablando de, la escritura habla de un Padre y un Hijo, no nos habla de más cosas. Bien, entonces vemos esa unidad muy importante. Vamos a ver qué dice el profeta Jeremías sobre también esta unidad, bendito el Señor. Dice Jeremías en el capítulo 11, versículo 17, dice Jeremías, capítulo 11, versículo 17, dice el Señor, dice, el Señor Todopoderoso, el que te plantó, ha decretado una calamidad contra ti. Por causa de la maldad que cometieron el pueblo de Israel y la tribu de Judá, dice el Señor, me han agraviado al quemar incienso a Baal. El Señor me lo hizo saber y lo comprendí. Me mostró las maldades que han cometido, pero yo era como un manso cordero que he llevado al matadero. No sabía lo que estaba maquinando contra mí y que decían, destruyamos el árbol con su fruto, arranquémoslo de la tierra de los vivientes, para que nadie recuerde más su nombre. Bien, vemos que al que mataron fue a nuestro Señor Jesucristo, lo arrancaron de la tierra de los vivientes, el árbol del fruto, pero ya el Padre venía hablando sobre esto, fue llevado al matadero, vemos la obediencia que tenía el Hijo de Dios con su Padre, vemos la unión que hay en ellos, nunca el Señor Jesucristo habló algo de más de la cuenta, sino siempre decía que era por el Padre bien. El profeta Jeremías hablando también de esa manera. Dice el Señor, en el mismo
libro de Jeremías, en el capítulo 33, versículo 14, dice: llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. ¿Cuál era esa promesa? Enviar a su Hijo a la tierra. Esa es la bendición más grande que hoy tenemos nosotros. Y si no creemos en el Hijo de Dios, no tenemos tampoco al Padre. Bien, dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo. Vemos que también lo decía Isaías. Y practicará la justicia y el derecho en el país. En aquellos días Judá estará salvo y Jerusalén morará segura y será llamada así: el Señor es nuestra justicia. Bien, vemos al Señor siempre hablándonos de una unidad. El Señor hablando, siempre queriendo unir al pueblo, queriendo unir a los pueblos, queriendo unirlos en un solo propósito, en una sola fe. En este caso dice, llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. Una bendición grande que hizo para nosotros, que fue enviar a su Hijo a la tierra para recoger todos los pecados. Bien, siempre el Señor hablando de una unidad. Las cosas, amigos y compañeros, hay que entenderlas, qué es lo que el Padre viene hablando. Bien, en este caso, el profeta Amos habla también sobre esto que estamos hablando, de si hay doctrina de unicidad o trinidad. Vemos que hasta el momento la Biblia no nos ha hablado de unicidad ni trinidad, nos viene hablando siempre de una unidad. Padre e Hijo, nos viene hablando de hombres que fueron fieles al Señor y han sido unidos a su propósito, trabajan en su viña, bendito el Señor. Unos ya murieron, otros siguen trabajando y el Señor siempre haciendo intermediarios, siempre uniendo al hombre, queriendo unirlo a su espíritu, pero nosotros somos los que no queremos unirnos a Él. Bien, dice Amos capítulo 3, versículo 7, muy claro este pasaje. Dice: que el Señor no haya provocado. En verdad, nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Esto es muy importante entender, que no podemos salirnos más allá de lo escrito. Lo que está escrito, aún aunque haya sido adulterado. Pero sabemos que siempre el Señor resplandece, su rostro resplandece en estas santas escrituras y dice: en verdad nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Sabemos que todo lo que el Señor iba a hacer siempre lo revelaba a los profetas y en este caso a su santo Hijo y su Hijo a los apóstoles. Bien, siempre vemos que hay una cadena de unidades. Aquí siempre vemos intermediarios y siempre van a haber intermediarios. El Señor siempre ha tenido intermediarios, no como unas personas quieren sacar las cosas de contexto y hacer entender a las personas, las incautas, cosas que no son. Bien, seguimos. Hablando en este caso el profeta Habacuc. Habacuc capítulo 1 versículo 12 dice: tú, Señor, existes desde la eternidad, tú, mi santo Dios, eres inmortal, Dios nunca ha muerto. El que murió fue su santo Hijo, en cuerpo humano, era 100% humano, pero por medio del Espíritu lo levantó de entre los muertos. Ahí donde vemos la exaltación que tuvo el Hijo de Dios, de nuevo, que su Padre lo levantara de entre los muertos, lo unió al propósito del cielo, otra vez, estaban unidos en la tierra y volvió a unirlo a la unidad que tenían en el cielo. Muy importante entender estas cosas, que el Padre está unido a su Santo Hijo y su Hijo unido al Padre, siempre en un mismo propósito. Nadie hace nada que no haga el Padre ni haga el Hijo. Lo dejó muy claro nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, por esa parte vamos a dejar el Antiguo Testamento. Vemos que el Señor en el Antiguo Testamento no nos habló de unicidad ni de Trinidad, nos habló siempre de una unidad. Bien, vamos a ver en el Nuevo Testamento. Sabemos que aquí en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios, hablándole a los profetas, y en este caso los profetas hablándonos a nosotros, a los apóstoles, en este caso el Hijo de Dios hablándole a los apóstoles y los apóstoles hablando a nosotros. Bien, vamos a mirar algo muy importante del nacimiento de Jesús. Vamos a leerlo aquí en San Mateo capítulo 1 versículo 18. Dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, o sea, el Mesías, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, miren lo que algo muy importante que siempre el Señor viene recalcando: una unión. En este caso María se iba a unir a él. No que María se iba a meter dentro de José, se iba a unir en cuerpo.
Pero antes de que pasara esa unión de cuerpos, el Espíritu Santo utilizó a María para que pudiera nacer el Hijo de Dios. Bien, pero tenemos que entender de que el Padre envió a su Hijo como hombre y tenía que nacer como hombre, tenía que nacer bajo la ley, tenía que nacer bajo los estatutos de la ley, o sea, como un humano, participar de esta naturaleza. Bien, pero tenemos que ya era hijo y sigue siendo hijo. Bien, siempre unidos el Señor y su Hijo en un propósito, Padre e Hijo unidos en propósito. Bien, dice, antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer a la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel le había dicho y mandó a recibir a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz al hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Bien, vemos aquí cómo el Señor unió su espíritu de nuevo con el hombre, en este caso por medio de María. Unió otra vez a su espíritu por medio de María, ya con su santo Hijo. Muy claramente lo dice el Señor aquí, otra vez el Señor queriendo unir al pueblo por medio de su santo Hijo, pero nosotros somos los que no queremos unirnos a Él. Bien, vemos aquí en el capítulo 8, versículo 17, dice el Señor en el Evangelio de San Mateo en este caso hablando, haciendo haciendo San Mateo una recopilación de la vida de Jesús y exponiéndola en este Evangelio. Tenemos que entender que estos Evangelios fueron escritos después de la muerte de nuestro Señor, después de su resurrección, o sea que en este caso es Mateo resumiendo la vida de Jesús por medio del Espíritu. No que Jesús estuviera escribiendo estas palabras, fueron Mateo escribiendo estas palabras inspirados por el Espíritu. Tenemos que entender todas estas cosas y saber de quién está hablando, para quién está hablando y cómo está hablando. Bien, dice en este caso Isaías, en el capítulo 17 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Bien, vemos que nuestro Señor Jesucristo soportando los dolores de muchos, soportando la iniquidad, los pecados, uniéndose al Padre como un holocausto, que fue nuestro Señor Jesucristo, una expiación para que el Padre pudiera redimir nuestros pecados por medio de su Santo Hijo. Mire esta unión tan importante que el Señor hizo por medio de su propio cuerpo, en este caso el Hijo de Dios, unió, unió al hombre otra vez al Padre por medio de su cuerpo. En este caso vemos que el Padre unió su espíritu por medio de María y Jesús, el Hijo de Dios, uniéndose de nuevo al Padre, pero uniéndonos a nosotros, llevando los pecados ante el Padre para que el Padre perdonara nuestra iniquidad. Bien, debemos de entender qué fue lo que hizo el Padre por medio de su Hijo. Quería reconciliar el mundo, pero debemos entender cómo lo quería reconciliar. No que el Padre vino y murió en la cruz como muchos dicen, no, porque aquí no habla de doctrinas humanas, no habla de unicidades, no habla de trinidades. Hasta el momento la Biblia no me muestra esas cosas. Importante entender qué fue lo que pasó. Bien, dice el Señor aquí, muy importante, de entender qué es lo que está pasando. Vamos a leer en el capítulo 9 de Mateo, versículo 1 al 6, dice el Señor, subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ánimo hijo, tus pecados quedan perdonados. Bien, muchos dicen que porque Jesús perdonaba pecados, debemos entender de que el Padre dio todo a su Hijo, poder, gloria, honra, todo le dio a su Hijo, aún hasta poder perdonar los pecados, pero tenemos que entender de que por medio de Jesús, el Padre es el que perdona los pecados.
O sea que en este caso el que perdona los pecados es el Padre por medio de su Hijo, pero siempre hay un intermediario, una unión. Bien, eso es lo que nos viene explicando la Biblia sobre la unión. Dice, como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Bien, gloria al Señor. Mire que la gente aún, aquí en este momento, atónita de cómo un ser humano podía perdonar pecado, pero no entendía que el que estaba perdonando pecados era el Padre, pero por medio del Hijo. No que el Hijo, no que el Padre es el mismo Hijo, no. Aquí hay un intermediario, en este caso el intermediario es el Hijo de Dios. ¿Por qué se volvió intermediario? Porque nuestro Señor Jesucristo lo quiso así. Él quiso dar su vida por nosotros ante el Padre, mostrar la expiación, el holocausto. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Vemos esa unión tan grande que tenía en este caso el Hijo de Dios con nosotros. Mire cuánto nos ama, que dio su vida por los pecados de nosotros. Unirse en ese holocausto para poder llevar este arrepentimiento, este perdón, lavar nuestros pecados ante el Padre. Mire esta unión tan grande que el Señor nos muestra y aún lo sigue haciendo, que es el intermediario ante el Padre. Vemos esa unión tan grande muy claramente, el Señor hablándonos sobre una enseñanza de unidad. ¿Qué es una unidad? Bendito el Señor. Bien, seguimos hablando en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 4 dice, muy importante esto, y esto nos habla, comienza a hablarnos aún más detallado qué es una unión. Dice, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bien, vemos que aún el Señor carnalmente viene haciéndonos entender que es una unidad. Vemos que en este caso lo hace una explicación sobre el hombre y la mujer, de que cuando dejan al padre y la madre y se casan, se unen en un propósito, se unen en un cuerpo. No que el hombre se meta en la mujer ni la mujer se mete en el hombre. No son un mutante, como muchos llaman. Bien, que dicen que el padre se mete en el hijo se mete en el padre. No, aquí no es una mutación, aquí es una unión. Y en este caso el Señor nos lo explica carnalmente, que es por medio de un hombre y una mujer, nos hace entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos, de una unidad. En este caso, nos habla de que ellos llegarán a ser uno solo. Bien, así como el Padre y el Hijo son uno solo en propósito. Bien, unidos en fe, en espíritu. Y nosotros también seremos uno solo en ellos. ¿Sí? En unidad. Bien, vamos a mirarlo muy claramente lo que sigue diciendo el Señor sobre la unidad. No nos hablaba hasta el momento de unicidad ni de Trinidad. Bien, dice el Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículo 24. Dice, ¿por qué te entrometes, Jesús? Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de este hombre. Bien, los espíritus malignos dando a entender que este era el Hijo de Dios y muy claramente dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Unido, una unión entre Padre e Hijo, un santo, unido a otro santo. Bien, bendito el Señor. Vamos a hablar en el capítulo de San Marcos, capítulo 5, versículo 7, para ser más exactos, dice, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Bien, vemos que en este caso los endemoniados también veían a Jesús como el Hijo de Dios, no lo veían como el Padre. Bien, pero eso hablaremos más adelante. Hoy estamos hablando de unidad. Vemos como siempre la Escritura nos habla de unidades. Bien, vamos a hablar en el Evangelio de San Juan, en este caso el profeta Juan, relatando la vida de Jesús y Jesús diciendo estas palabras por medio del apóstol Juan. Ya sabemos que Juan escribió este evangelio después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea que no
no es que el Señor haya escrito estas palabras, como muchos dicen, sino que debemos de entender de que el profeta, en este caso el apóstol Juan, está relatando la vida de Jesús. O sea, un hombre viendo las cosas desde otra perspectiva, pero por medio del Espíritu Santo. Bien, sabemos que muchos han salido por el mundo diciendo de doctrinas de unidad y unicidad. Y vemos que hasta el momento la Biblia no nos habla de trinidades ni unicidades. Bien, por eso ninguna de las dos es bíblica. No existe unidad, no existe unicidad, no existe trinidad, existe una unión, una enseñanza, no una doctrina. La Biblia no es una doctrina, Jesucristo no es una doctrina. Jesucristo nos trajo una enseñanza, bendito el Señor. Bien, vemos que aquí cuando el Señor Jesucristo, en este caso Juan, relatando esta conversación de que Jesús tuvo con Nicodemo, dice el Señor, en el capítulo 12, del capítulo 3, versículo 12, dice, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Bien, estas palabras son muy claras por Juan, diciendo que el que subió al cielo fue el mismo que había bajado, pero tenemos que entender de que Jesucristo ya había subido al cielo, ya estaba resucitado y no estaba aquí en ese momento. Juan relatando la vida de Jesús, viendo cómo el Hijo volvió a unirse a su Padre de nuevo en los cielos, bien, porque Él había descendido pero volvió a subir, recibido en gloria, bendito el Señor. Dice, muy importante esto y vamos a leerlo desde capítulo 3, versículo 31. Mire lo que dice. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que lo recibe certifica que Dios es veraz. El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da de su espíritu sin restricción. Mire lo que dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanece bajo el castigo de Dios. Muy importante este capítulo, donde el Señor comunica que el Padre ama al Hijo, le dio todo sin restricción, y el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Y aún la ira de Dios está sobre él. Bien, vemos esta unión tan grande que hay entre el Padre y su Hijo. En el Evangelio de San Mateo, que es más explícito, vamos a leer en el capítulo 6, en el versículo 20, capítulo 6, versículo 25, vamos a leer al 27, vamos a ver qué dice el Señor por medio de Juan, el Hijo por medio de Juan. Bien, dice el Señor muy claramente, vamos a leerlo acá, dice... Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que permanece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Bien, muy importante, sobre este. Aquí hablando Juan, relatando la vida de Jesús, dice, sobre este, el Padre puso su sello. ¿Cuál fue su sello? El Espíritu Santo. Bien, que fue justificado en espíritu, el Hijo de Dios fue justificado por su propio Padre, justificado entre los muertos por la resurrección. Bien, aquí dice que el sello de aprobación fue el Espíritu Santo, en este caso. Bien, vemos esa unión que hace el Espíritu Santo entre Padre e Hijo, y por la cual nosotros también podemos tener esa unión y unirnos al Padre y al Hijo en un propósito. ¿Cuál? En creer en la Escritura, en hacer la obra y tener fe en Él. Tener fe en que el Padre envió a su Hijo. No tenemos más que sacar las cosas de contexto. Bien, dice, en el 6:38 dice, muy importante, dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino del que me envió. Bien, pero eso hablaremos más adelante, pero vemos que siempre había una unidad, porque nuestro Señor Jesucristo no hizo nada que no escuchara al Padre. Muy importante, lo aclaró y dijo que Él venía, era enviado por alguien, venía a representar a alguien y a dejar su palabra. Bien, dice, muchos, y muy importante, dice, al escucharlo muchos, en el capítulo 6 de San Juan,
capítulo 6, versículo 60, dice, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? ¿Quién puede aceptar esta unidad? Que no entienden hoy en día tampoco, nadie entiende esta unidad que nos viene enseñando el Señor. Muy poco la entienden, bendito el Señor. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, le reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Bien, ¿por qué estaba antes? Dice el Señor muy claramente. Vemos que, y de este tema hablaremos más adelante, sobre este tema, pero vemos que el Hijo unido a su Padre siempre en el mismo propósito. Bien, aquí en el mismo San Juan capítulo 8, versículo 16, dice el Señor, muy importante esto, vamos a leerlo, dice, y si lo hago, mis juicios, vamos a leer desde el capítulo 14, aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según los criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Bien, vemos cómo el Señor nos enseña de una unión. Voy a volverlo a leer, muy importante. Dice, si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Vemos esta unión hermosa entre Padre e Hijo. Bendito el Señor. Una unión que podemos ser partícipes nosotros si creemos al Hijo de Dios, si creemos que el Padre envió un Hijo, y hablaremos más adelante de estos temas, pero hay cosas que hablan y, bueno, quedan como en el aire, pero en este caso estamos hablando de doctrina de unidad y unicidad, la cual no hay hasta el momento. Vemos muy claramente que aquí la Biblia no nos habla de unicidad ni trinidad. Bien, nos habla de una unidad. El Señor muy claramente, en el Evangelio de San Juan, nos habla de esta manera. Capítulo 14, versículo 5, dice el Señor. Mire lo que dice, muy importante. Muchos no entienden esta parte y la sacan de contexto. Dice, dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Mire esta unión tan grande que hay entre Padre e Hijo, que nadie va al Padre sino es por medio de Jesús. Y si no vamos por medio del Hijo al Padre, ¿cómo vamos a entrar al Padre? Si vemos que los dos están unidos. No podemos ir al Padre si no es por el Hijo. Y no podemos llegar al Hijo si no es por el Padre. Qué unión tan bonita, bendito el Señor. Pero muchos interpretan todos esos versículos a su antojo. Dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Si realmente una persona acepta al Hijo de Dios, también acepta al Padre. Muy importante. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Bien, ¿por qué decía el Señor que habían visto al Padre? Por todas las obras que Él había hecho. Pero bueno, son temas que más adelante hablaremos de eso. Gloria al Señor. Dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Mire esta unidad tan bonita que el Señor hace con su propio Hijo. Pero muchas personas han malinterpretado estos versículos, son una cosa tremenda. Y bueno, sabemos que es lo que hablan las personas, que tres personas en uno y uno en tres, pero aquí hay que entender las cosas. En este caso el Señor hablándole a Felipe, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces, no sabes que soy el Hijo de Dios, no sabes que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Por qué el Padre estaba en Jesús? Por su Espíritu. Por eso estaba el Padre en el Hijo. Y en este caso el Padre está en nosotros también con su Espíritu. Y ese mismo Espíritu también tenemos al Hijo. O sea que estamos unidos en Espíritu, tanto en Padre y en Hijo, en unión con ellos. Bendito el Señor. Bien, dice, las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que el Padre que está en mí, muy importante esta unión, el que realiza sus obras es el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mías. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también las hará aún, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Muy importante eso que le dijo en este caso Felipe, el Señor, diciéndole,
que Él estaba en el Padre y el Padre en Él, unidos en un mismo propósito. Hay que entender la unión. Bendito el Señor. Bien, vamos a hablar, seguimos hablando de doctrina de unicidad y trinidad, la cual no está en la Biblia. Vemos que están hablando de una unidad. Bien, vamos a hablar, en este caso, en el capítulo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 20 y 26. Vamos a mirar qué nos dicen aquí. Dice el Señor por medio de Juan. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de Él, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Miren, muy importante esta unión. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Miren, muy importante lo que este Señor dice en el Evangelio de San Juan. Voy a volverlo a leer. No ruego solo por esto, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros. Muy importante esto. Que permita el Señor que estemos en ellos. Que el Señor permita que nosotros entremos a ellos. Bien, que estemos unidos en un mismo proyecto, en fe y en obediencia. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Muy importante esta unión que el Señor viene reiterando, bendito Dios. Muy importante. Una unión perfecta, una unión que no tiene nada más que agregar, una unión simple, una unión que debemos entender, versículos que no tienen sino simplemente que leerlo. Gloria al Señor. Dice, en Hechos capítulo 4, versículo 32 dice así, 4:32, dice, todos los creyentes eran de un solo pensar y un solo sentir. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos. Bien, aquí vemos en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, vemos que todos los creyentes estaban unidos en ese tiempo, unidos en propósito. Bien, seguimos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 17, muy importante esto que va a decir el apóstol Pablo en Atenas, el apóstol Pablo hablando de esta manera. Vamos a leerlo en el capítulo 27, dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sean a tientas lo encuentren en verdad. Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Mire cómo el apóstol Pablo dice que nos movemos dentro de Dios, existimos dentro de Dios, porque el Padre es el que emana la unidad. El Padre es la cabeza de la unidad, pero dentro de esa unidad vivimos nosotros. Estamos unidos a Él dentro de esa unidad. Por eso fuera del Padre no hay nada, porque todo está dentro de la unidad que la compone el Padre, y en este caso su Hijo es partícipe de esa unión. Y en este caso también en el Evangelio de San Juan nos dice que podemos ser partícipes de esta unión. No nos habla de ninguna doctrina de unicidad ni de Trinidad. Bien, nos habla de un Padre y un Hijo unidos en propósito, y aún nos dice nosotros que podemos ser partícipes de esa unión. Bien, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice así, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Bien, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Corinto, diciéndoles que ellos están unidos en Jesús, y son muchos, pero ¿cómo están unidos? En fe, en obediencia, en oración y en la obra. Bien, sigue diciendo en el capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Bien, esto es muy claro lo que el apóstol Pablo viene diciendo a la iglesia de Corinto, la unión. Bien, también viene diciendo en la misma carta a los Corintios, dice, muy importante, dice,
Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo, para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo escrito. El apóstol Pablo diciéndole a la iglesia en Corintio que no vayan más allá de lo escrito, por eso nosotros no podemos ir más allá de lo escrito, por eso no podemos inventarnos de que el Padre que se convirtió en hijo y que, bueno, un poco de sandeces, me perdonan la expresión, pero es muy importante entender qué es lo que viene hablando la Biblia acerca de la unidad, de un conjunto de unidad. Viene hablando desde el Antiguo Testamento qué es una unidad, una enseñanza de unidad. Y la unidad es la fe, la unidad es la obediencia, la unidad es lo que dice la Escritura, la unidad es la obra, el perdón. Aquí no habla de unicidades ni de trinidades. Entonces es muy importante entender lo que la Biblia nos aclara. Bien, el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios sigue hablando, capítulo 6, versículo 16, dice de esta manera, dice, 6, 16, dice, muy importante esto, ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu. Muy importante esta unión. ¿Y cómo me uno yo al Espíritu? Cuando le creo al Señor que envió a su Hijo, creo en nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios y me uno en ese propósito al cual es redimir mis pecados y que el Señor tenga misericordia y nos llegue a perdonar, en este caso también a mí nos perdone de todo lo que hacemos y en este caso nos estamos uniendo a ese propósito. Bien, el apóstol Pablo también en el capítulo 7, versículo 12 al 14 dice, así dice, a los demás les digo, yo, no es un mandamiento del Señor. Si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión de su esposa y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Bien, mire que el apóstol Pablo hablando carnalmente en textos para nosotros, nos habla de una unión entre esposa, esposo, siempre hablándonos de esa unión, una unión que podemos también ser en el espíritu, pero creyéndole a las palabras de nuestro Dios. Dice el Señor en la carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice aquí muy claro, dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Bien, ¿qué quiere decir? El cuerpo es nuestro Señor Jesucristo, los miembros somos todos nosotros, bien, pero formamos un solo cuerpo. ¿Sí? Unidos. Y ese cuerpo está unido al Padre. El Padre es la cabeza de nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Bien, muy importante lo que nos habla de esta unión maravillosa que hace el Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dice así, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien lo llamó por la gracia de Jesucristo para apartarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Bien, no podemos nosotros comenzar a entender de unicidades y trinidades y una cosa y la otra. Bien, muy importante lo que el apóstol Pablo habla a estas congregaciones, en este caso a la iglesia en Galacia, a los hermanos de Galacia, y les dice que mantengan unidos en este propósito, bien, y que no se dejen desviar de otros evangelios, como lo que hoy en día están sembrando, evangelios de doctrinas de unicidades y de trinidades, y tienen a la gente totalmente confundida. El Señor solamente nos viene hablando de una unidad entre Padre e Hijo, y nosotros tenemos que unirnos a ellos, en unión, en fe, en obediencia. Esa es la unión que el Señor quiere de nosotros y en obra. Bendito Dios. Dice, en el capítulo 5, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso y les dice así, capítulo 5, versículo 31. Dice muy claramente, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia.
En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y a la esposa respete a su esposo. Bien, muy claramente el apóstol Pablo enseñando carnalmente a las personas, a nosotros, qué es una unión. Nos lo explica muy claramente. Bien, en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice así: por tanto, si tienen algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénense de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Una unión muy importante en la que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y de la cual tenemos que ser partícipes nosotros también de esta unión. Muy importante lo que el apóstol Pablo viene hablando, hablándonos de una enseñanza de unidad. Lo viene el Padre hablando desde la antigüedad, lo viene reiterando nuestro Señor Jesucristo, lo vienen reiterando los profetas, en este caso el apóstol Pablo también enseñándonos qué es una unión, no una unicidad ni una trinidad. Bien, sigue hablando el apóstol, en este caso, a la carta a los tesalonicenses, la primera carta en la segunda carta a los tesalonicenses, perdón, dice muy claramente en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Muy claramente lo que el apóstol Pablo habla a la iglesia y le dice: unida al Padre y a nuestro Señor Jesucristo, les concedan gracia y perdón. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Muy claramente lo que viene hablando de esa unión. Bien, vemos y seguimos hablando de una unión. Ya para terminar, vemos que la Escritura siempre nos ha hablado de una enseñanza de unidad, no de unicidades ni trinidades. Bien, el apóstol Pedro, en la segunda carta, dice el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, dice, aquí muy claramente dice: ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Muy claramente el apóstol Pedro diciendo de que la Escritura no es un misterio, de que no es una doctrina humana, no hay unicidades, trinidades, hay unidades, nos vienen reiterando. Viene hablando aquí el apóstol Juan, en este caso también habla Juan, en la primera carta, dice muy claramente, esto es muy importante lo que dice el apóstol Juan: lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras propias manos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que está con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy importante esa comunión que nos están invitando, en este caso Juan nos está invitando también a que tengamos una comunión, una unión. ¿Pero quién es esa comunión? El Espíritu Santo. Y la única forma de tener esta comunión es por medio del Espíritu. ¿En cómo? En fe, en obediencia y en obra. Bien, sigue también el apóstol Juan en su primera carta de Juan, dice en el capítulo 2, versículo 20, vamos a leerlo, dice: todos ustedes en cambio han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad. Muy claramente hemos recibido la unción del Santo y conocemos la verdad de la unión entre Padre y Hijo. Bien, vemos aquí, incluso Juan, ya para terminar, en el libro del Apocalipsis, dice muy claramente esta unión que aún en esos tiempos, en esa revelación, Juan dice de esta manera. Capítulo 1, versículo 9 del libro del Apocalipsis dice: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y la perseverancia que tenemos en unión con Jesús. Bien, vemos muy claramente lo que el Señor nos viene diciendo sobre la unión, muy importante, amigos y compañeros. No nos habla de una unicidad, no nos habla de una trinidad, no son tres en uno ni uno en tres, es un Padre, un Hijo, unidos en propósito, y nos han dado la potestad de unirnos también a ellos, a ese propósito, unirnos en espíritu. Tenemos que entender lo carnal y lo espiritual. ¿Cómo nos unimos en espíritu? Cuando tenemos fe, cuando tenemos obediencia y cuando hacemos la obra. Y carnalmente nos unimos cuando esta carne la dominamos
ante el pecado nos unimos también en ese propósito, como lo decía el apóstol Pablo, también a las iglesias, que tengamos un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo compartir. Vemos muy claramente que el apóstol Pablo nos viene hablando de una unión, nuestro Señor Jesucristo nos habló de una unión, el Padre nos habló de una unión, cómo surge esta unión, cómo el Señor desde el principio utilizó a Moisés, a Aarón, los unió en un propósito para llevar el mensaje al pueblo de Israel. Samuel, Saúl también se unieron también para que el pueblo se uniera en ese momento para lo que tenían que hacer en la guerra, y la gente se unió, dice el Señor, como en un solo hombre, se unió en un solo propósito. Nuestro Señor Jesucristo también se unió a los apóstoles en un solo propósito para que ellos nos trajeran esas palabras a nosotros, y hoy en día nosotros también tenemos que unirnos al Señor en fe, en obediencia y en un solo propósito, que es creer al Señor en lo que está escrito. Por eso el Señor dice que no ir más allá de lo escrito, no tergiversar los capítulos, no tergiversar los versículos para nuestro acomodo. No existe la unicidad, no existe la Trinidad, no son tres en uno ni uno en tres, es Padre, Hijo y el Espíritu Santo que hace la comunión entre Padre e Hijo, y en este caso también nos comparte esa comunión a nosotros, como lo viene hablando el Señor en el Evangelio de San Juan, donde dice: Padre, permite que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, tú en mí y yo en ellos, para que ellos alcancen la perfección en la unidad. Muy claro este capítulo y estos versículos, bendito el Señor. Entonces, amigos y compañeros, no existe la unicidad, no existe la Trinidad, es solamente una enseñanza de unidad entre Padre, Hijo, y el que compone esa unidad es el Espíritu Santo. Bien, de la cual podemos ser partícipes por medio de ese Espíritu. Bien, amigos y compañeros, muchísimas gracias a todos los que nos ven, gracias a todos los que nos apoyan y los que verdaderamente quieren aprender, los que verdaderamente ponen por obra estas palabras y verdaderamente desean cada día conocer más del Señor. Les agradezco a todos por su amable atención, muchísimas gracias, que el Señor los siga ayudando a crecer grandemente en el Evangelio. No nos podemos dejar llevar por doctrinas, hoy en día salen muchísimas doctrinas, pero sabemos que no hay doctrinas humanas, el Evangelio no es una doctrina, Jesucristo no trajo doctrina, Jesucristo por medio de su Padre trajo una enseñanza, una unión, y por medio de los apóstoles nos enseñó a nosotros qué es una unión. Bien, gloria al Señor, bendito sea su nombre, y muchísimas gracias a todos, que el Padre los siga fortaleciendo a todos, y buenas tardes a todos.